Shalom, bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. En esta oportunidad, estudiando sobre la Parashat Behar Bejokotai, una doble porción y las últimas, ¿cierto?, que culminan con el Sefer Vayikra, el libro de Levítico. Esta porción doble, ¿cierto? Comienza diciendo: entonces Adonai habla a Moshe en el monte Sinai diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré, la tierra guardará reposo para Adonai. Así dice la Torá: la tierra guardará reposo. Así, cierto, como resumen, en esta porción el Eterno le ordena a Moshe que diga a los israelitas que cada 7 años la tierra debe observar un reposo, un año de reposo, un Shabbat completo de descanso. No debía sembrarse los campos, ni las vides ser cosechadas, sino que se debía dejar la tierra, ¿cierto?, tranquila, completamente tranquila. Y luego, después de 49 años, o 7 ciclos, ¿cierto?, digamos 6 ciclos de estos Shabbat de años, al año 50 se celebraría, bueno, 7 ciclos, al año 50 se celebraría un año de jubileo, llamado también Yovel en hebreo, en el que toda la tierra que había sido vendida durante los 49 años anteriores debía volver a sus propietarios originales, o a las familias de ellos, o a los esclavos, ¿cierto? Y los esclavos debían ser libres en ese año, el año 50. Un año, el año del perdonazo, el año de la redención, el año, ¿cierto?, que todos esperaban. Asimismo, el Eterno le promete bendiciones al pueblo de Israel cuando dice: Im bejukotai, si andas en mis mandamientos, en mis leyes, en mis estatutos, entonces yo los bendeciré. Y también les advierte de maldiciones que vendrían sobre ellos si no observaban los mandamientos que Él les estaba entregando ahí en sus manos. Finalmente se detallan los votos que se realizaban en el santuario, votos de gratitud, gestos incondicionales, y bueno, cómo, ¿cierto?, se aproximaban los Bene Israel, bueno, a través de los Levim, a realizar un voto, que debían llevar, etc. Digamos, ¿cierto?, un motivo votivo, un motivo, ¿cierto?, de realizar algo más simple que una promesa, un voto, ¿cierto?, un acto que demostraba cierta gratitud o cierta petición en particular. Más que una promesa, ¿cierto?, o un juramento que permanece en el tiempo, es algo particular, un tiempo, ¿cierto?, que los hijos de Israel podrían hacer. A veces, ¿cierto?, nosotros hacemos promesas, votos que no cumplimos. El Eterno nos enseña que de hacerlo delante de Él, creamos, ¿cierto?, que Él lo pueda cumplir. Si tenemos, ¿cierto?, una petición ante Él, podemos acercarnos ante Él confiadamente, ofrecer, ¿cierto?, nuestras razones delante de Él. Lo peor que podemos hacer es esconderle, ¿cierto?, nuestras razones al Eterno, de tal forma que pensemos que solo podemos valernos por nosotros mismos. Necesitamos una ayuda. El Eterno es nuestra mano redentora, en todo momento, en todo tiempo. Si se fijan, todas estas porciones, estos elementos que trae la Parashá, nos habla de eso. El Eterno es nuestro compañero, una mano en el momento difícil. Él nos restaura. Él es capaz, ¿cierto?, de redimir. Él es capaz, ¿cierto?, de restaurar las cosas. Él es capaz de escucharnos. En algún momento llega la respuesta. En Israel esto tenía que ser algo visible. Cada 7 años, el año 50, llega la respuesta del Eterno. Aunque tarde, llega, ¿cierto? Y eso debe ser visible ante las personas para que realmente los hijos de Israel aprendan a vivir
o todo, ¿cierto? Bajo sus mandamientos y sus leyes. Pero si no hay un momento de remisión, un año, un momento donde las cosas vuelvan a su lugar, la injusticia sea convertida en justicia, ¿qué será, cierto, de nosotros? Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad acerca de el, el año del Yovel, Shemitah, algunos elementos, ¿cierto? Para darle una vuelta a esto y a entender cómo el Eterno busca, ¿cierto? Que nosotros tengamos un perfil dispuesto, ¿cierto? A reconciliar las cosas, tengamos una actitud dispuesta a volver a las cosas a cero. A veces, ¿cierto? Acumulamos. Ok, no hay problema. El mundo está dispuesto para nosotros. Producir la tierra, fructifíquense. El Eterno nos dijo cuántos hijos podríamos tener. Alguien podría llegar y decir yo quiero uno y otro podría decir yo quiero 100. Es difícil la cosa. Pero en el fondo, el Eterno no nos pone límites, pero sí, ¿para qué acumular tanto? En algún momento, cuando mucho acumulamos, también se produce algo en nosotros. Cuando la tierra mucho se trabaja, mucho se produce, la tierra pierde sus propiedades, sus minerales, el agua que tiene, o los canales, ¿cierto? Subterráneos, ¿cierto? De agua pueden también acabarse. Si nosotros abusamos, ¿cierto? De la benevolencia del Eterno, las cosas pronto se acabarán. De hecho, hoy día, ¿cierto? Es una gran discusión que muchos tienen porque a través, ¿cierto? De el mundo encontró una forma, por así decirlo, formas para hacer un crecimiento mucho más rápido, ¿cierto? Una explotación mucho más rápida a través de la tecnología, ¿cierto? Y a través de sistemas, mucho más fácil de poder extraer, ¿cierto? Los minerales, los productos de la tierra, de este mundo. Hoy día estamos en un ciclo donde el mundo cada vez demanda y demanda más y más y más y más y más. Poco se detiene, ¿cierto? Y hay un impacto grande que se está ocurriendo en el mundo por esto. Nosotros tenemos sequía en nuestro país hace tiempo. No hay agua. El agua se está consumiendo por otro lugar, o por los tiempos, por el clima, otras cosas. Es necesario, ¿cierto? El Eterno nos enseña que a veces no es bueno acumular mucho. El Talmud también dice, cuando una persona tiene muchas posesiones, también tiene muchas ocupaciones. Y cuando tiene muchas ocupaciones, también tiene muchos problemas. Y esos problemas pueden desviarlo del camino del Eterno. O sea, el que mucho quiere abarcar y mucho tener, va a tener más problemas. El que tiene más problemas tiene menos tiempo. Y tiene menos tiempo para dedicarlo, ¿cierto? Al Eterno. Si solo nos preocupamos de trabajar la tierra y ya, claro, seremos prósperos, bendecidos. Pero el Eterno dice, ojo, cuidado. Si andas en mis mandamientos, entonces serás bendecido. Y sus mandamientos no son expresiones, ¿cierto?, de un abuso. La Torá elegirla sobre la esclavitud, la servidumbre. Pero ¿cómo? Si eso es un abuso. Sí, pero le pone límites. No establece, ¿cierto?, que en el mundo donde era conocida la esclavitud o la servidumbre, se puede hacer lo que se quiera. No podemos ni siquiera sembrar ni cosechar todo lo que queramos. Todo tiene un límite, un tiempo, un lugar. Y la Torá no es para nada, no son para nada mandamientos fuera de lugar. Al contrario, son mandamientos del lugar. Vemos acá, ¿cierto? Mandamientos que nos hablan de cómo realmente sacarle
un buen provecho a la tierra que Él nos dio, a los mandamientos que Él nos ha dado, a la bendición que Él nos promete. Tenemos que ser inteligentes para poder aprovechar la bendición que el Eterno nos da. Tenemos que ser inteligentes en saber que lo que Él nos ha propuesto es la mejor manera de conseguirlo. Porque hoy día puede existir muchas formas, a lo mejor de desarrollar la tierra y hacer un montón de cosas. Pero lo que Él nos dijo es lo mejor. Alguien puede decir, mira, a lo mejor no hay que descansar un año completo, sino 9 meses, con eso basta. Científicamente comprobado. Hágalo así, hágalo así, hágalo así. Y con el tiempo igual se van a acabar los minerales. Mejor démosle el tiempo necesario y busquemos formas de mejorarlo a partir de allí. Ese es el camino de la Torá. El Eterno nos da un marco y a partir de allí nosotros podemos innovar, hacer cosas mejores quizás de lo que nos ha planteado la vida de la Torá, digamos que fue dada hace 3000 años. Y a lo mejor los tiempos han cambiado. ¿Cómo mejorar un Shabbat? La Torá no habla nada del vino y de la jalá. Pero ahí estamos nosotros tratando de hacerlo más bonito, más con significado, ceremonial, juntar a la familia, bendecir a la esposa, a los hijos, al marido y todo. Pero tenemos que partir desde algo. Y ese algo es la Torá. No al revés. Porque a veces las personas dicen, bueno, esto es así. Pero... no, el Shabbat es solo desde el sábado hasta la tarde, el atardecer. Bueno, entendemos nosotros que el marco está desde el día anterior hasta el fin de ese día. Y el judaísmo dice, bueno, tenemos que preocuparnos de que acabe ese día. O sea, por lo tanto, tienen que salir las 3 estrellas. Y ahí recién podemos decir que se acabó el Shabbat. O de ciertos minutos. Por así decirlo. A partir de ahí nosotros construimos. A partir del Shabbat, guardándolo bien, construimos la bendición para el resto de la semana. A partir del Yovel, del Jubileo o del Shemitah, construimos, ¿cierto?, un ciclo de agrícola, un ciclo de trabajo, de producto, de comercio. A partir, ¿cierto?, de un Yovel, nos guiamos para también vender las tierras, mantener cierto nivel de precios que tienen que volver, ¿cierto?, en un momento a bajar, a disminuir, aquí y allá. O sea, en un momento estamos todos sobrecargados en el mundo, por ejemplo, consumiendo demasiado. Le pasó al mundo. Vino una pandemia y todo ese consumo tan alto que teníamos no tenía por dónde satisfacerse. Vino escasez, subieron los precios. Dolor de cabeza para todos. No hay ningún alto. ¿Cuándo hay un alto? Solo producimos, explotamos. En algún momento las cosas bajan, ¿no? Bueno, así nos enseña la Torá. Adonai habla a Moshe en el monte Sinai diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os doy, entonces la tierra guardará un reposo para Adonai. La parashá esta semana cubre así las leyes, ¿cierto?, del Shabbat para la tierra, el año sabático, el Shemitah, y para el pueblo de Israel, que también tiene que guardar este año. La tierra adquiere un propósito adecuado cuando Israel es su custodio. Cuando la tierra toma el valor indicado, su propósito, cuando nosotros sabemos trabajarle y guardarla. Cuando las cosas, o la bendición, o la tierra, o lo que Dios nos dio como bendición, tiene significado, cuando sabemos trabajarlo y cuidarlo. ¿De qué sirve a lo mejor? Hubo una época en el mundo donde las personas no sabían cómo cultivar la tierra. Ahí estaba lleno de campos, de árboles, a lo mejor selva. ¿Cómo cultivar la tierra? No sabían. A lo mejor ahí está y nada se hace. Pero
Cuando vemos los campos, después vemos semillas, puedo sembrar, puedo crecer mi familia, puedo vivir junto a otros, etcétera. Va tomando significado cuando nosotros conocemos, ¿cierto? Lo que somos capaces de hacer y cuando sabemos cuidarlo. Dos cosas, ¿cierto? Importantísimas en la Torá. Como dice del Shabbat, Zahor, Shamor Bezahor. Hay que recordarlo. Hay que saber el significado de el Shabbat. ¿Cierto? La Torá dice cuando habla de los 10 mandamientos, Zahor et Yom Shabbat lekatsho. Recuerda el día del Shabbat para santificarlo, pero también dice, cuando se repiten, ¿cierto? Los 10 mandamientos, los dice enunciados, Shamor et Yom Shabbat lekatsho. Guarda el día del Shabbat para santificarlo. Recuérdalo. Tienes que saber cuál es su propósito. ¿Qué día es? ¿Por qué representa un día especial? Shamor, y cuídalo. Ese es el principio de la Torá. Conoce el significado de las cosas y cuídalas. De nada sirve saber qué es algo si no lo cuidamos. Y ese es el propósito, ¿cierto? Podríamos decir de estos versos. La Escritura nos aclara de que las personas no son dueños de la tierra. Israel no es el dueño de la tierra, simplemente somos mayordomos, custodios, guardianes de la tierra. Tenemos que cuidarla y saber su significado. Dice la Torá, la tierra no se venderá definitivamente porque la tierra es mía, porque extranjeros y peregrinos sois conmigo, dice. Ustedes son extranjeros, peregrinos, conmigo, o en esta tierra. La tierra es mía, no se venderá definitivamente, dice el Eterno. La tierra es de Adonai. La tierra de por sí es uno de los grandes, digamos, hitos de la Torá. En la Torá hemos estudiado, ¿cierto? Hay tres cosas grandes, tres grandes, digamos, entidades. Está el pueblo de Israel, las escrituras de Israel y está la tierra de Israel. Tres cosas, ¿cierto? Tres grandes, ¿cierto? Identidades que hay en la Torá. El pueblo, las escrituras y la tierra. Las escrituras nos hablan de la tierra y del pueblo. El pueblo está asociado a una tierra y a sus escrituras. Y la tierra no es la tierra sino está la gente y donde se escribió, ¿cierto?, su historia. Las tres están apegadas, por así decirlo. Así. Son uno. La tierra, por tanto, la tierra de Israel tiene un peso muy importante. De hecho, en las fiestas de Israel, en el Shabbat, ¿cierto?, las Moadim, la tierra de Israel es la protagonista. ¿Cierto? Shavuot, las semanas, los diezmos que se llevaban esa fecha en Sukkot. ¿Dónde se hacía todo eso? En la tierra de Israel. Los diezmos eran los diezmos de la tierra de Israel. Todo era de la tierra de Israel. La tierra, ¿cierto? La porción. Por lo tanto, como eso era del Eterno, el diezmo le pertenecía al Eterno. Una parte, ya sea del producto de los campos o de los animales. Y el Eterno, con derecho propio, dice, le darán un descanso a la tierra. Después de periodos de 7 años también, al año 50 le darán un reposo a la tierra y todo volverá. Y no solo a la tierra, ahora a la gente. La gente, las personas y las cosas, por así decirlo, volverán a sus dueños. Consagrarás el año 50, proclamarás la libertad por toda la tierra a sus habitantes, será un jubileo para vosotros y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada uno de vosotros volverá a su familia. Es decir, la tierra quedaría barbecho, sin trabajar durante el año 50 y el pueblo debía volver cada uno a su tierra original dada por el Eterno. Si tenía siervos, debían regresar con su familia. Toda la economía de Israel, ¿cierto?, se basaba de hecho en el año del Yobel, del jubileo. Hay muchos estatutos sobre esto, ¿cierto?, que nos hablan de la venta ética, por ejemplo. La venta proporcional. La cantidad, el precio justo, la cantidad adecuada. De acuerdo, ¿cierto?, al Yobel. O sea, tiene que haber un punto donde
Negociamos en igualdad de condiciones. Tú me quieres vender esto, pero eso tendrá que volver a alguien. O sea, no puede ser que alguien tenga superioridad siempre frente al otro. El Joel le daba igualdad de condiciones, ¿cierto? Y de condiciones justas a los negocios y a la venta de la tierra, por ejemplo. De hecho, era un sistema de arriendo, arrendamiento, ¿cierto? Compraba un terreno por los años de uso, pero la tierra pertenecía al Señor, a Dios. Cada tribu tenía una porción que heredaba. Entonces, en esta parasha tenemos el año de Shemitah y también tenemos el castigo del exilio que ocurre cuando no se observa el Shemitah o el año de la remisión, cada 7 años, ¿cierto? Hay una parte del Pirkei Avot, de los dichos de los padres, ¿cierto? Esta literatura de sabiduría judía, un libro muy célebre, dice lo siguiente: el exilio viene al mundo a causa de la idolatría, el adulterio, el asesinato y la falta de observancia de la Shemitah. De nuevo, hay una expresión que dice: el exilio, la diáspora, tener que irse de la tierra, viene al mundo a causa de la idolatría, el adulterio, dice, el asesinato y la falta de observancia de la Shemitah. Dice que la gente en el fondo tiene que salir de su tierra por 4 razones principalmente, dicen los sabios, y así lo citan. La idolatría, ¿cierto? El servicio ajeno, la avodah zará, como le pasó a Israel, ¿no? El adulterio, es decir, la infidelidad, la falta, ¿cierto?, de compromiso. La gente dice que se va de un lugar por esto. El asesinato, porque la gente ya no vive tranquila. La gente no tiene confianza de que va a poder vivir, prefiere irse. La falta de observancia del Shemitah, es decir, no hay ningún momento donde nos detengamos. La tierra sufre explotación muy fuerte y en algún momento se acaba. ¿Cómo se va a acabar todo? En Chile se va a acabar el cobre, se va a acabar el petróleo. En algún momento todo se va a acabar porque no hay ningún momento donde se detenga. Y de hecho los grandes movimientos, ¿cierto?, también vienen cuando se acaban los recursos. La gente se va. Expliquemos esto a la luz de cómo lo explican los sabios. Yo les di razones un poco más contemporáneas. ¿Por qué estos pecados, idolatría, adulterio, asesinato y falta de observancia del Shemitah, tienen como consecuencia el exilio? Se preguntan los sabios. Uno responde: porque Eretz Israel, la tierra de Israel, es la tierra de Hashem y se le da solo a aquellos que conocen sus caminos. Es decir, ¿por qué la tierra expulsa a sus habitantes? Porque solo tiene a aquellos que conocen los caminos de Hashem. Los que respetan el valor de la tierra, sus leyes y cómo se debe conducir en esa tierra. ¿Qué es una nación? Un grupo de gente que habita en un lugar determinado, en una tierra determinada. Por lo tanto, en esa tierra debe respetarse la manera en que se vive, sus caminos, y la tierra de Israel expulsa a sus habitantes cuando no guardan la Torá. En particular, cada persona se define por 3 creencias. O sea, cada persona que tiene fe tiene 3 creencias en particular. 1, que es Hashem, que Dios existe. 2, que Él dio la Torá, es decir, que Él dio su voluntad, ¿cierto? Y en la escritura está su voluntad. Y 3, saber que Él recompensa y castiga. Es decir, quien negare cualquiera de estos 3 principios, dicen los sabios, no tiene parte en la tierra de Israel y está expuesto a ser exiliado. Reconocer
que Él es Hashem, que Dios es Hashem, que Él existe, que Él dio la Torá, es decir, sus mandamientos son verdad, tenemos que guardarlos y saber que Él recompensa y castiga, o sea, que hay un efecto por guardar o no guardar, bendición y maldición. Es decir, que Dios no está fuera de este mundo, que no nos ve y no le interesa lo que hacemos, al contrario, Él está interesado en qué hacemos. Hay recompensa y hay castigo. Ahora, el exilio se produce, dijimos, por la idolatría, el asesinato, el adulterio y no guardar el Shemitah. ¿A qué se referirá con la idolatría? La idolatría, explica los sabios, es la negación del primer principio que crea una persona de fe, que es que Hashem existe y que todo viene de Él y que Él controla este mundo. Si Dios existe, Él es el dueño de las cosas. Quien hace la idolatría, por lo tanto, no reconoce que Dios existe, probablemente que Él controla el mundo y que Él es el dueño del mundo. Por otro lado, el que comete adulterio niega el segundo principio, es decir, que Él dio la Torá, que la Torá es del cielo y que la Torá establece límites que nos hacen un pueblo diferente y especial y que no tenemos que transgredir esos mandamientos. El adulterio, es cierto, es conocido en la Torá como un pecado de hecho de muerte. La infidelidad es como vista como una infidelidad al pacto. El pacto sagrado del matrimonio. Y el pacto del matrimonio es como el pacto de la Torá con Dios, ¿cierto? Es como el pacto con Dios que hizo Abraham. El que no cumple eso, en el fondo no reconoce, ¿cierto?, la fidelidad al pacto. En la Torá, ¿cierto?, que Dios dio. Y por último, el que asesina niega el tercer principio, dicen los sabios, que somos recompensados y castigados por nuestros actos. Es decir, cuando alguien asesina, no tiene en consideración lo que va a pasar después, simplemente lo hace. Y trata de rehuir de su culpa, de su pena, porque quien asesina no va a entregarse a la policía. Quien asesina se escapa y trata de no tener ningún castigo. Es el típico pecado, ¿cierto?, y delito de los grandes que existen en este mundo, donde las personas no quieren reconocer su error y por ello es que no hubiese ni recompensa ni castigo, sino que pasara totalmente desapercibido su acto. El que asesina, ¿cierto?, tiene esta, digamos, esta opinión, esta manera de actuar. Entonces, el asesinato, de hecho, nos ayuda a entender que Dios castiga medida por medida. El que mata será muerto también. El que mata por accidente también podríamos decir, se le podría vengar, etcétera. De manera similar, ¿cierto? Dicen los sabios, por ejemplo, el que te ahogó se ahogará también. O como se dice popularmente, el que espada mata, a hierro muere. Y el que niega, en el fondo esto, el que niega que hay justicia y hay recompensa y castigo, no tiene derecho a estar en la tierra del Eterno. Entonces, nos explican los sabios que el Shemitah, por así decirlo, el estar en la tierra y el que es expulsado por la idolatría, el asesinato, el adulterio, ¿cierto?, y no guardar el Shemitah, en el fondo viola estos principios fundamentales de una persona que cree en Dios. Si alguien no trabaja la tierra un año en particular como el Shemitah, reconocemos que Hashem en la tierra, Él la creó, no necesita de nosotros. ¿Usted ha visto que una selva necesite que la reguemos? Que vayamos con nuestra manguera ahí de la casa a regar ahí una selva. Lo necesita un bosque, que nosotros vayamos y reguemos todo un bosque. No existiría agua potable disponible para regar, por ejemplo, los parques nacionales aquí del sur. O el Amazonas. Imagínense algún bosque grande. No existe agua potable disponible para eso. ¿No es que acaso el Eterno manda la lluvia? Permite que se rieguen los campos. Se forman los canales y todo con lo que Él creó.
¿La tierra nos necesita a nosotros? Nosotros necesitamos de la tierra para sobrevivir, pero la tierra no nos necesita. Hashem la creó, no necesita de nosotros. Pero si la vamos a ocupar, tenemos que saber que es Dios quien la hizo, la mantiene. Reconocer que Él es, ¿cierto?, el que nos permite usar de ella. La escritura dice, de Hashem es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Punto. Él es poderoso. Cuando observamos el Shemitah, reconocemos que Hashem, el Eterno, dio la Torah. ¿Sí? Reconocemos que Él la dio y nos permitió ocuparla con ciertos márgenes. Por último, sabemos que muchos de los mandamientos prometen el mundo venidero, recompensan el mundo venidero. Pero el Shemitah, dice la escritura, ordenaré mi bendición para ti y el sexto año dará una cosecha suficiente para el periodo de 3 años. Es decir, ya hay una recompensa por guardar el Shemitah. ¿Cuál es? Que el sexto año, por 3 años, para 3 años habrá comida, alimento. Ahí está, la recompensa. Ni siquiera hay que vivir el mundo venidero para ver la recompensa del Shemitah. Wow. Bastante, ¿cierto? Bastante bendición. Bueno, ¿por qué la gente se va, cierto? La gente se expulsada del lugar. Como dijimos, la idolatría. Hay un... Bueno, siempre hay un denominador común, ¿no? Cuando la gente se empieza a ir de algún lugar o de algún país. Siempre se introducen estos elementos, ¿no? De la idolatría. Es común que cambia la cultura. Se trata de cambiar la cultura. Cómo la gente vive, en qué cree en un país. Se trata de cambiar la mente de las personas. Eso cambia también y se produce el exilio. En Israel pasó eso, se cambió la cultura, a Dios, ¿cierto? Se le cambió por otras diosas, por ejemplo la Cera, Shera. Y la gente termina yéndose por esto. Cuando hay asesinato, imagínense un país tan inseguro para vivir. ¿Quién va a querer vivir ahí? La gente migra, se va. Cuando hay asesinato, de por sí la tierra expulsa a sus habitantes. Cuando hay mucho adulterio, la gente no tiene confianza en sí. Es difícil, imagínense que en un lugar hubiese tanto de engaño entre las personas que nadie supiese con quién pasar el resto de su vida si quiere hacerlo. No tiene confianza con quién salir, con quién estar, conocer. Piensa que todo el mundo puede engañar a otros. Difícil estar en un lugar así. Y quien no guarda el Shemitah, un país o un lugar que finalmente explote y explote y explote todos sus recursos hasta decir basta y que después no quede nada para nadie. Y solo algunos pocos aprovechen eso. Bueno, el Yovel. Damos nuestra siguiente parte. El año se distingue, el año 50, de todo el resto de los años. ¿Por qué? Porque el año 50 tiene un nombre especial. Por así decirlo, ningún año tiene un nombre en particular. Es el año de la remisión, ok. Pero este es el año llamado Yovel. Yovel. Y se hace sonar, ¿cierto? El Yovel. Dicen, y dice Rashi que se refiere al sonido del shofar en Yom Kippur. Yovel es la palabra para shofar, dice Rashi. El Yovel es el shofar. Hay otro comentario que nos enseña de que el nombre le da algo especial también. Lo que hace único a ese día, a ese año, es que se le da libertad en toda la tierra y se hace a través del shofar. Por lo tanto, a través del shofar se dice es como se cumple el mandamiento del año 50. Solo se cumple si se hace sonar un shofar. Santificarás el año 50, es decir, harás sonar el shofar. Por lo tanto, el año 50 está ligado el Yovel al shofar. Ahora, la palabra Yovel
también se asocia en hebreo con el verbo viajar. Tiene la misma raíz de la palabra viajar. Porque de hecho en el año 50 los campos que habían sido vendidos regresaban o viajaban a sus dueños ancestrales, sus anteriores dueños. Y eso también les permitía a ellos viajar, ¿cierto? A ver a sus familias del lugar donde se tuvieron que ir. Las familias tenían que volver del lugar donde se habían ido y se reunían. Un viaje. El Yovel nos ofrece un viaje, un reencuentro. Asimismo también los esclavos eran liberados y viajaban a sus casas. Es decir, todo eso hace que ese año fuera único y la mitzvah del Yovel sea una mitzvah única. La gente viaja, retorna, vuelve. Está por un lado, estuvimos estudiando, ¿no? Analizando el tema del Shemitah. ¿Por qué hay auxilio? Dicen los sabios. Bueno, por no guardar el Shemitah, por el adulterio, por el asesinato, por la idolatría. ¿Y qué hace volver a la gente? El Yovel. Es decir, donde se forman las condiciones para que la gente pueda retornar, pueda viajar, ver a sus familias. El esclavo se reencuentre con su familia, vuelva a su tierra, a lo que le pertenece. Siempre el lugar llamado casa, ¿cierto? Se le llama a veces hogar. No hay como el hogar, no es como el lugar de donde venimos, al que volver. El año del Yovel nos enseña esto, es un viaje de retorno. Y de hecho la palabra Yovel, algunos lo asocian también, que significa principio. Porque de hecho, en una parte del Haftará que leímos en esta semana, dice, y él será como un árbol plantado cerca de las aguas, que echa raíces junto a un arroyo. Y en hebreo dice, Yuval, un arroyo. Él será como un árbol plantado cerca de aguas, que echa raíces junto a un Yuval, un arroyo, Yuval. Y ese Yuval en el fondo es el comienzo de una fuente de agua para el árbol. Dicen los sabios. Un arroyo, o sea, es el principio de la vida. Es un pequeño inicio, que es una fuente para un árbol. Es decir, dicen los sabios que el Yovel es como un inicio, un comienzo para los agricultores, donde pueden recuperar sus tierras, sus lugares, ¿cierto? Donde vienen y donde los esclavos pueden venir, pueden viajar, volver a su principio, a su inicio, de donde tuvieron que salir o venderse por trabajo, a lo mejor por deudas. De hecho, en particular en la Torá, es interesante porque cuando se nos habla, ¿cierto?, del relato de la creación desde Adán, ¿cierto?, los primeros capítulos del Bereshit, del Génesis, ¿quiénes fueron los primeros inventores? O los que tuvieron un primer principio e inventaron algo, se les llama así en hebreo, Yaval, Yuval y Tuval. Si leemos, ¿cierto?, en Bereshit capítulo 4. Así se llamaban Yaval, Yuval y Tuval. Los primeros inventores del mundo, según lo que nos dice la Torá. Es decir, el Yovel es un reinicio. Pero un momento también para reinventarse. Un momento para volver, ¿cierto?, a lo que habíamos dejado atrás, perdimos. Reinventarse. Inventar algo nuevo. A veces cuando se nos da una nueva oportunidad, no podemos volver a hacer lo mismo. El Yovel nos tiene que enseñar, el Shemitah, a que cuando perdemos algo, no podemos volver a hacer lo mismo. ¿Por qué repetir la misma fórmula que no funciona? Lo importante, ¿cierto?, es comenzar de nuevo. Como dice una frase por ahí, ¿cierto? Hay muchos problemas, el mundo es un lugar estrecho, un puente estrecho. Lo importante es volver a comenzar. Lo importante en la Torá y en los tiempos que Él nos da es que volvamos a comenzar. Que tengamos la fortaleza, no importa la edad que tengamos. Alguien podría caerle el Yovel a los 90 años. Bueno, a los 90 años toma sus cosas y vuelve a su tierra, si es que la había perdido. Y vuelve a su familia. No hay un final. La Torá nos plantea un comienzo. No nos plantea un final, un comienzo. Cuando llega el momento del año 50 es como que se termina todo, ¿no? Se vuelve a comenzar.
La Torá nos habla de comienzos. El comienzo, no solamente en la tierra, el comienzo es el tiempo. Volvemos al tiempo. El Eterno es el dueño del tiempo. El Eterno nos dio el Shabbat, un momento en la semana. Nos dio el Shemitah, un momento en el año. Un momento dentro de 50 años. Es el dueño del tiempo. Y de volver nosotros, ¿cierto? A un comienzo. La Torá dice, entonces Dios bendijo al día séptimo y lo santificó, ya que en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. No solo es un descanso físico, es entregar a él en el Shabbat el derecho a la tierra. En el Shabbat, ¿qué hacemos? Le entregamos el derecho a la tierra, no la trabajamos. Le entregamos a él el derecho del tiempo. No hacemos, ¿cierto? Un trabajo en ese tiempo del Shabbat. Le entregamos nuestros bienes y todo lo demás en ese día, como una forma de expresión de confianza al Eterno y de que el futuro y nuestro inicio de semana y nuestro inicio de la vida y nuestro reinicio de las cosas están en sus manos. Ahí están, ahí está todo en sus manos. Eso nos enseña hasta para allá. Todo está en sus manos. Todo está ahí. En él, ¿cierto? El Eterno ha dado la tierra para nuestro deleite, nuestro disfrute. Pero nos da nuevos inicios, ¿cierto? Nos dice la Torá que a veces invertimos en cosas que a lo mejor no resultaron, pero pueden volver a un inicio. Él es nuestro inicio. Tenemos que entregarle a Él nuestra tierra, nuestro tiempo, nuestros bienes. Él nos da una nueva oportunidad. Y aunque la muerte nos alcance, Él nos dará un nuevo inicio, no hay un fin. Cuando creemos en Él, todas las promesas son sí y amén, y son hoy. O serán mañana, pero nunca se acabarán. No tienen un fin. Nos dice así Yeshua, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y las alimañas se destruyen, donde los ladrones minan y hurtan. Haced tesoros en los cielos donde las polillas, ¿cierto? No corrompen, los ladrones no irrumpen ni hurtan. Donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Donde está el tesoro. A veces acumulamos mucho en este mundo. La Torá nos enseña, cuidado. Las cosas tienen que volver en un momento a su lugar. A veces acumulamos más de lo que necesitamos, más de lo que deberíamos tener. A lo mejor en ocupaciones, como les decía al inicio. El que tiene muchas posesiones tiene mucha ocupación. Y el que tiene mucha ocupación también tiene muchos problemas. Y el que tiene muchos problemas tiene poco tiempo y poco estudia, poco hace de la Torá, poco se acerca a él. Es un problema, ¿no? Bueno, pero las cosas tienen que volver a un curso, a su lugar. Y el Eterno nos enseña que Él lo va a hacer por nosotros. Lo prometió Israel. Les dijo, si ustedes andan en mis mandamientos, esto los va a alcanzar. Siempre va a haber una nueva oportunidad, un nuevo inicio. El Eterno estará con nosotros, nos ayudará en todo nuestro caminar. Nos bendecirá. Pero, ¿qué nos pide? Entrégame a mí tu tierra en Shabbat, tu tiempo en Shabbat, tus posesiones en Shabbat. Hazlo en el año séptimo, en el año 50. En el fondo, despójate de este mundo. Porque lo que hagas en este mundo no va a durar para siempre. Despójate de eso. Yo soy el que mantiene los cielos y la tierra. Yo soy el que da la lluvia, el que da la semilla al que siembra, el pan al que come, dice la Escritura. Él es el que nos da todo. Despójate tú de eso. Y entreguémosle a Él, ¿cierto? Nuestro corazón, nuestra vida, nuestro inicio. Si queremos que Él nos transforme en cada parte de nuestras vidas, tenemos que entregárselo a Él. ¿Alguien quiere que Dios cambie su carácter? Bueno, entrégueselo a Él. Y permita que Él le dé un nuevo comienzo.
Alguien quiere que le cambie algo en su vida, algo que tiene, tráigaselo a Él, que Él le dé otro comienzo. Si nos resistimos, si no nos despojamos a este mundo, las promesas celestiales quizás serán algo inalcanzable. Pero aquel que de verdad se despoja de este mundo, las promesas celestiales las ve como algo latente, patente y al día de hoy. Porque eso es la fe. Lo que se espera, lo vivimos hoy. Lo que creemos en Él, hoy día la experimentamos. La respuesta la tenemos. Él nos la da. El descanso nos lo da en este día. Quitar nuestras cargas. Entrar en su reposo. Podemos experimentarlo este día y no solamente en el mundo venidero. Esa es nuestra fe, nuestra emuná. Nos conecta con ese nuevo inicio. Bueno, espero que sea de bendición este comentario y podamos plantearnos, replantearnos siempre. Cada semana tenemos que inyectarnos, ¿cierto?, de Él. Despojarnos también nosotros. Creyendo en sus promesas, ¿cierto? Anunciando también su libertad, como en el Yovel, anunciando que Él está haciendo una obra y un trabajo también. Y su trabajo y su obra no es para darnos más carga, al contrario, es para hacernos libres, para redimirnos. Por eso Él sigue trabajando. Dijo Yeshua, mi Padre aún trabaja. También, porque Él todavía trabaja para que nosotros seamos libres y experimentemos realmente quién es Dios en nuestra vida. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.